Mili, como siempre, Jubiación, plato fuerte. Hoy tenemos al licenciado Claudio Ramírez. Es un joven eh, que le corre el cooperativismo por las venas. Es cooperativista 100%. Es escritor, articulista, conferencista. Y vamos a hablar con él acerca del cooperativismo. Porque mañana, Mili, se celebra en el país, el 25 de octubre, el Día del Cooperativismo. Entonces, vamos a hablar con él, qué ha pasado con el cooperativismo dominicano y qué ha pasado con los libros que él ha publicado y todo aquello. ¿Qué te parece, Mili? Así es, Rafael, recordando que mañana, ¿verdad? Como dijiste anteriormente, es el Día Nacional del Cooperativismo y que se crea el IDECOP, que es el 25 de octubre de 1963, mediante la Ley 31 y también la Ley 127 de enero de 1964. Así que vamos a darle paso a nuestro invitado. Pues sí, por ahí estaba Claudio. Vamos a ver qué pasa. Buenas noches, hermano Rafael, Mili, Hasbun, de verdad, placer de compartir con ustedes en su prestigioso programa, el cual me siento sumamente importante y orgulloso de ser parte de ustedes, de estar aquí para brindar un poquito de información de lo que a nosotros nos gusta, que es el cooperativismo. Así es, Claudio, bienvenido. Sabemos que tú eres de esta casa, sí, porque el cooperativismo nos mueve a todos. Mili, así es. El escenario es tuyo con Claudio. Mili. Bueno, Mili parece que está frisada, Claudio. Sí, está como frisada. Pero en lo que Mili se entona, ahí está entrando. Sí, así es. Mili, el escenario es tuyo con Claudio. Dame un segundo. No sé si dijiste algo porque el internet, bueno, pues mi internet está fallando. Pero claro, sé que te tuvimos anteriormente en un programa acá, que yo creo que fue en el 2021, ¿no? Sí, así es. Así que para los que no te conocen y lo que no han visto el programa, pues si no pudieras dar una pequeña introducción de ti, pues sería perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo, un joven inquieto, cooperativista, amante de esta doctrina, ex técnico de educación del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, o sea, del IDECOP. Soy el primer presidente de República Dominicana de los núcleos de juventud que se crearon en las cooperativas. O sea, el ensayo comenzó por el IDECOP y yo fui la primera persona en presidirla en 2 periodos. Somos el ideólogo de la primera feria del libro, también de la biblioteca virtual cooperativa que tenemos en el país, que está alojada en la página de Mano Guayabo. Y hemos escrito 3 libros cooperativos y un condensado del Congreso de Mujer COP, del 6º Congreso de Mujer COP. O sea, tenemos 3 obras literarias y una especie de relato histórico o de relatos del proceso del Congreso de Mujer COP del 6º Congreso el año pasado. Eso somos nosotros. Articulamos en los medios de comunicación con lo que tiene que ver con el cooperativismo, algunas ideas que se nos ocurren, lo convertimos en información para que los cooperativistas puedan disfrutarlo. Ok. Claudio, tú has escrito 3 libros. Sí, 3 libros en la... ¿Perdón? Los 3 sobre cooperativismo. Exacto. O sea, 2 están en el aire y el otro ya está en imprenta, listo para casi salir. ¿Y cómo te ha ido con estas obras? Ha sido, ¿qué te explico? Muy bonito el ver la acogida que han tenido las obras.
tanto nacional como internacionalmente, porque por ejemplo cuando he visitado otros países, lo primero que me preguntan es que si voy a llevar el libro, si le puedo obsequiar el libro, si se lo puedo vender, o sea, ha tenido una importante conexión con los cooperativistas, tanto nacional como internacional. Claudio, escúchame, no te pregunté cómo se llaman estos libros y cómo lo podemos conseguir. Bueno, el primer libro, que fue Mi Niño Inicial, que fue el que me enseñó, me mostró la esencia de cómo escribir, se llama Nacimiento y Evolución del Cooperativismo Universal. Este libro tiene 555 páginas y está contemplado en el desarrollo del cooperativismo en más de 50 países y en una pequeña biografía de los líderes cooperativistas dominicanos que han tenido incidencia a nivel internacional, o sea, que han ocupado puestos de relevancia en organismos internacionales. El segundo se llama Economía Colaborativa, un complemento a la economía social y solidaria. Este libro no es más que explicar el proceso de cómo usar las plataformas digitales para que las cooperativas se conecten a través de las personas. O sea, es más o menos crear herramientas como Uber, que es una plataforma colaborativa, Amazon y esos demás canales, y buscando cómo adaptarlo al cooperativismo. Y el último, Niño, que es fruto de la explosión masiva de creación de cooperativas, porque yo creo más, y lo estipulé en un artículo que escribí hace un año, yo creo más que es mejor crear cooperativistas antes de crear cooperativas. O sea, no es lo mismo crear cooperativas que crear cooperativistas. Entonces yo entiendo que primero hay que crear cooperativistas para después crear cooperativas. Y el libro se llama 50 de las cooperativas más exitosas de la República Dominicana, que tiene más de 50 cooperativas plasmadas, pero quisimos como ver lo bonito que se veía 50, tiene como 56 cooperativas. Claudio, una pregunta, hablando más o menos de esto último que dijiste, bueno, déjame ver, ¿cómo se beneficia? No, perdona. No hay problema. ¿Qué es tan importante para una persona es ser cooperativista? Bueno, para ser cooperativista, lo primero es que hay que enamorarse de esta doctrina. Cuando te enamoras, tu chip cambia. Es como cuando tú te conviertes al evangelio. Tú dejas de hacer cosas que hacías, que empiezas a mejorarla a través de los procesos. O sea, el aprender a ahorrar, el aprender a cómo optimizar los recursos, cómo colocar los recursos, cómo saber cuándo, cómo y dónde ejecutar las acciones, el no dispendiar los recursos. O sea, todo eso ha enseñado el cooperativismo. Y sobre todo que el cooperativismo lo primero que nos hace es educarnos. Entonces, cuando tú asumes todas esas posiciones, más la regla de oro que es la educación, tú te enamoras de ese proyecto, tú te enamoras de ese proceso y eso hace que tú te aferres a esa cooperativa, la cual estás creando y le ayudes a darle continuidad en el proceso de ascenso que debe tener. Claudio, Sí. tú mencionas el término economía colaborativa. Es un término que en nuestro país no ha sido muy difundido. A mí me gustaría que para los oyentes de Jubiación, que tú nos definas un poco eso y dé algunos ejemplos de lo que son la economía colaborativa. Por ejemplo, la economía colaborativa es la economía de plataformas, es la economía de buscar la forma de que el socio, de que el cliente, en este caso, para los ejemplos que le voy a poner, pueda tener el producto, el acceso y pueda hacer a través de plataformas digitales. O sea, es saber usar, saber implementar la tecnología con miras a sacarle provecho. Te puedo poner el ejemplo de Uber. Uber es una plataforma tecnológica que permite que yo solicite un servicio de taxi y yo interactúe y garantice el proceso de seguridad del servicio y de seguridad tanto de la llegada del pasajero como de la custodia del que da el servicio. O sea, es buscar tener en las cooperativas herramientas que permitan desarrollar tanto el flujo, el movimiento económico, como también el movimiento de trabajo,
de cargas, de productos que queremos brindar en las cooperativas, que no tenga el socio que dirigirse, porque tú sabes que estamos ahora mismo en un proceso de transición, un proceso de cambio, de transformación, que los cuales las cooperativas van a tener o están teniendo que adaptarse para poder tener en su cartera de servicio a los jóvenes. Los jóvenes no están disponibles o dispuestos a ir a una empresa a hacer una fila. Los jóvenes quieren resolver sus acciones desde una tableta, desde un celular, desde una computadora. Entonces, ese modelo hay que empezar a adoptarlo, las cooperativas lo han adoptado, para optimizarlo y poder tener ese público que primero es muy, muy amplio y segundo es un tanto difícil, que hay que trabajar con ellos para poderlo tener cerca. Claudio, en nuestro país, ¿qué tan avanzado están las cooperativas con relación al uso de la tecnología y ahora de la inteligencia artificial y esas cosas? Si tú supieras que las cooperativas más importantes, principalmente, han sido el referente para hacer que las demás cooperativas se motiven a hacer los cambios. Por ejemplo, si tú te pones a analizar nuestra primera cooperativa Mano Guayabo, que es una cooperativa de una base muy sólida, pero de una base muy sólida con intención del afecto a las oficinas, del afecto al estar cerca. El año pasado proclamó su año como el año nacional de la transformación digital, cibernegocios y ciberseguridad. Eso permitió que la cooperativa se transformara, incluso que captara un personal cautivo de jóvenes de la comunidad de Mano Guayabo y le diera apertura. Con ello, ¿qué hicieron? Empezaron a generar un proceso de desarrollo que empezó a custodiar los datos para poder ejercer los negocios. O sea, cibernegocio, primero cuido las herramientas, los datos, y después puedo hacer los negocios. A tal punto que nos permitió a nosotros, como cooperativistas dentro de ese eje, diseñar, implementar y colocar la primera biblioteca virtual, que ha sido un escenario, un evento magnífico tanto para el cooperativismo dominicano como para el cooperativismo internacional. Y cuando te pones a analizar, la cooperativa La Altagracia, Vega Real han invertido mucho en tecnología y han tratado de optimizar y de reducir esa brecha de la participación del socio directo y más de que el socio pueda salirse del esquema de trabajo. Claudio, ¿qué es lo que ha pasado? Porque las cooperativas han seguido su avance. Ahorita mismo estaba en la asamblea de CONAMA y CONAMA está innovando con un chat de inteligencia artificial que la persona le van a hacer preguntas. Yo quiero que, por ejemplo, ¿qué yo tengo que hacer para ser socio de CONAMA? Y ese chat le va a hablar como si fuera una persona. Las cooperativas han seguido su avance vertiginoso en desarrollo, pero la ley, que es prácticamente la base, se ha quedado estereotipada, estancada. ¿Qué ha pasado? Que no hemos logrado actualizar la ley 127. ¿Qué es lo que ha pasado? Y de cara a mañana que celebramos el Día Nacional de Cooperativismo, que tú que eres un estudioso del cooperativismo, ¿qué ha pasado con este aspecto? Mira, el cooperativismo ahora mismo tiene 3 ejes fundamentales que debe cumplir. Principal, el marco legal. Ha habido una merma en el proceso de desarrollo del marco legal porque no se ha buscado ajustar un marco legal, primero a los nuevos tiempos y segundo, porque primero yo entiendo que para modificar el marco legal hay que modificar la estructura de supervisión. Entonces, eso debe ir de la mano, uno con el otro. El otro eje fundamental que no ha permitido el desarrollo del cooperativismo a su alta esfera, yo entiendo que debe ser la obtención de estadísticas. Yo he sido crítico con eso. Incluso a la presidenta administradora actual y al presidente anterior le dije, no podemos crear cooperativas. Porque estamos diciendo, o sea, tenemos 2.000 cooperativas que la creó esta gestión, sí. ¿Y cuántas tengo en total? ¿Cuánto es el capital social general? ¿Cuántos socios tenemos? ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántas cooperativas agropecuarias hay? ¿Cuántas cooperativas de servicios múltiples hay? ¿Cuántas cooperativas de ahorro y crédito? No tenemos los datos. Entonces, estamos hablando de un cooperativismo
que si bien es cierto ha sido exitoso con las limitantes que tenemos, porque tenemos muchas limitantes, tenemos un órgano oficial que siempre es tomado por el Estado para entregárselo a un partido aliado. Yo he sido muy crítico con eso. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a poner en manos de un órgano supervisor de personas que desconocen. O sea, yo creo en el trabajo mancomunado, que yo creo que el cooperativismo dominicano no debe fundamentarse en el tema político, debemos fundamentarnos en el tema de consolidación del cooperativismo. ¿Y por qué te hablé de estadísticas? Tú te vas a la superintendencia de banco, que es lo que más me parece, y te dice cuántos bancos existen en el país, cuántos son de ahorro y crédito, cuántos son asociaciones de ahorro, cuántos son bancos múltiples, cuántos son bancos de servicio. Te lo va detallando. Entonces nosotros, si no identificamos esa parte, no podemos saber cuántas cooperativas hay en Neiva, cuántas cooperativas hay en Mánica, cuántas cooperativas hay en Sabana Grande de Boyá, por ponerte nombres, y cuánto es el radio de acción. Yo le presenté un esquema tanto al CONACOP como al IDECO diciendo tenemos que tener estadísticas no solo generales, sino por segmentos. Tenemos que saber cuántas mujeres tenemos cooperativistas, cuántos hombres, cuál es su perfil académico, cuántos jóvenes tenemos, entre qué rango y qué rango están, cuál es su perfil académico. ¿Por qué? Porque de dónde tú vas a sacar un contador, tienes que sacarlo de ahí, del propio cooperativismo, que es el que conoce la contabilidad cooperativa. ¿De dónde tú vas a sacar un asesor legal? Vas a tener que adaptar un asesor legal que viene de la vía pública a adaptarlo al cooperativismo. Pero si tú tienes aquí en el banco de personas, tú tienes esas estadísticas, tú tienes dónde buscarlo, cómo encontrarlo. Por ejemplo, el caso de juventud. Nosotros venimos del CNJCOP, tanto la compañera Yocasta y demás miembros que estuvieron en el momento que yo estuve en la participación. Nosotros logramos forjar jóvenes, pero también logramos forjar que hoy en día se reconozca el valor de la juventud dentro de las cooperativas. Nosotros antes teníamos que pedir apadrinamiento en las cooperativas para poder participar. Ahora las cooperativas apadrinan a sus jóvenes de manera directa. Entonces, esos son logros. Creo que el cooperativismo debe ensancharse por ahí y empezar a crear herramientas que la gente confíe y pueda determinar qué hacer. Entonces, el marco legal es importantísimo, pero debe ir de la mano con el proceso de supervisión que tenemos y las herramientas necesarias para poderlo decir. Tú entras a la página de ASI y ves todas las informaciones de otros países. La de nosotros está actualizada al 2008. Entonces ese no es el cooperativismo que nosotros tenemos. Así y por es, ahí bueno. Tenemos que ir avanzando. Claudio, yo sé que el prestigio tuyo como escritor y conferencista ya ha escalado a otra frontera, y sé que hay una actividad de la que va a ser protagonista, que se están organizando los jóvenes en Colombia. Yo quiero que nos hable un poco de esa actividad, Claudio. Bueno, está el quinto Congreso Cooperativo de Juventudes Cooperativas de manera internacional. Ese congreso se hace cada año en una ciudad diferente de Colombia. Hay un interés marcado en esa fundación en hacerlo en República Dominicana. No se ha materializado, pero estamos trabajando para que se haga. En esta ocasión se celebrará del 14 al 15 de noviembre en Armenia, Colombia, donde habrá una playa de conferencistas internacionales, en los cuales nosotros vamos a tener una importante participación, aunque no estemos al nivel de todos esos expositores, pero trataremos de representar al país de manera digna. Nosotros tendremos una conferencia llamada Empoderamiento y Participación de la Juventud en la Gestión Cooperativa. Okay. Mostrar cuáles son los avances. Del país, supone que va una representación de jóvenes a ese evento. Así es. Está la cooperativa Maimón,
que es un fiel apoyante de estas iniciativas de juventud. Está la Cooperativa de los Maestros, está Coprocrédito, que es una cooperativa nueva de San Francisco, está con Mano Guayabo, Coeprowas, creo que está ya ready, y así un sinnúmero de cooperativas que están con el interés de participar y que todavía no han concretizado su participación, pero sí va a haber una participación masiva. Si alguna cooperativa que tiene interés y se entera ahora, ¿cuál sería el procedimiento para hacerlo desde el país? Por ejemplo, en mi página de Facebook y en mi página de Instagram está el formulario de ingreso a la plataforma donde tú lo llenas y automáticamente llenado ese formulario te envía un link donde te dice cuál tipo de habitación tú vas a requerir y la forma de pago, el banco que corresponde a la federación, a la fundación y cómo ejercer el pago. Mili. Bueno, estabas diciendo sobre cómo que se comuniquen contigo vía Facebook, pero no nos dijiste pues tus redes sociales para poder comunicarse contigo. Bueno, mis redes sociales todas, Claudio Ramírez, una Claudio Ramírez 21 y la otra, por ejemplo, el Facebook, Claudio Ramírez. Ahí en Claudio Ramírez me encuentran a mí y ahí van a ver el link de la página y está todas las informaciones, el hotel donde va a ser y está el formulario donde te dice inscríbete. Cuando llenas el formulario te manda ya tu información directa de cómo ejercer el otro procedimiento. Claudio, ¿y cómo se están preparando ustedes para ir para allá? O sea, esa delegación de dominicanos que va para allá, dijiste que va a una conferencia, pero ¿cómo se están preparando los de acá para esto? Bueno, los de acá se preparan por cooperativas. Muchas veces cuando se enteran se ponen de acuerdo y se compra el mismo vuelo. O sea, el vuelo que yo tengo lo compra la otra cooperativa y así podemos ir en el mismo avión. Pero de lo contrario, entonces lo que se hace es que cada cooperativa compra su boleto aéreo y ya solamente es juntarse allá. Y se juntan en el evento y allá participamos todos. ¿Y qué se espera de este evento allá? Mira, tiene altas expectativas este evento porque va a permitir, lo primero es la hermandad de culturas, porque ahí van a haber personas jóvenes de Colombia, van a haber personas de Perú, van a haber de otros países, entonces también los dominicanos. Ahí el interés es empezar a conocer un poco cada una de esas culturas cooperativas y poder ver qué podemos traer a cada país como material aprendido para poder implementar en nuestras cooperativas. O sea, esa preparación va a permitir que nosotros podamos hibridar los procesos de desarrollo de cada una de las cooperativas. Tanto ellos aprenden como nosotros también. Excelente. Claudio. Perdona. Rafael. Dale, después yo voy. Claudio, yo he notado que los cooperativistas dominicanos hacen muchas cosas, muchos eventos, pero no se preocupan como en que quede vestigio de eso escribiendo. Y yo veo que tú te estás preocupando por eso. Ya tiene 3 libros y tiene uno en carpeta. Hiciste una feria del libro cooperativo. Fuiste el creador de la biblioteca virtual. ¿Cuándo volveremos a tener de nuevo esa feria, esa segunda versión de la feria del libro cooperativo? Bueno, excelente pregunta. Estamos trabajando en eso, en lo propio, porque queremos, como la primera se hizo en la Universidad Pedro Enrique Sureña, en la UNFU, queremos hacerla como el país es tan nutrido de universidades que incluso cada universidad tiene su cooperativa. Queremos hacerlo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene 2 cooperativas, tiene CoproUAS y CoproUni, pero tiene un importante salón que es el de la Biblioteca Pedro Mil y también tiene un gran conglomerado de estudiantes que puede permitir expandir el cooperativismo, o sea, hacer cumplir la ley que nunca se ha cumplido en nuestro país. Pues nosotros tenemos
la ley 28 que resalta el tema de la aplicación del cooperativismo en las escuelas, en el bachillerato y en las universidades, y aquí nunca se ha cumplido. O sea, es una ley que se quedó o le pasaron por encima. Y en otros países sí es bonito ver cómo en las escuelas los niños, por ejemplo, el caso de México, que tú ves que los niños van propiamente, están culturizados a que van propiamente a hacer su fila a la cooperativa a depositar su dinero. Y eso es bellísimo. Y una muestra de eso, por ejemplo, ha sido la implementación que tiene la cooperativa de Altagracia de ese proyecto. Lo ha replicado aquí, ha sido muy exitoso. Tienen alrededor de 25 o 30 mil niños como pequeños ahorradores. Hablando de niños, excúsame, Rafael. Hablando de niños, vamos a retomar un poquito la infancia, pero antes uno, bueno, no podía, no sé ahora, los niños no pueden ir a un banco. Y tú estabas mencionando que pues en otros países los niños hacen su fila como cooperativistas y eso. Sé que aquí había un banco que tenía sus ahorros de niños, pero en cuanto a cooperativa, ¿es posible que le saquen una cuenta a los niños y que ellos mismos puedan pues manejar, aprendiendo, claro, o ya sea que lo manden sus padres de esto? Por ejemplo, es una muy bonita pregunta porque eso deja una enseñanza importante, como la recibí yo ahí en ese país hermano, me gustaría que se replicara aquí. En México, por ejemplo, las cooperativas se llaman cajas de ahorro. Okay. Ellos le permiten a los niños aperturar una cuenta adjunto a su padre y le permiten que el niño cree el hábito de depositar su dinero el propio. O sea, yo a mi hijo le doy el dinero, me quedo sentado en una silla, el niño va a hacer su fila y deposita su dinero. Ahora, para sacarlo requiere de una autorización de un adulto. Eso lo que va a permitir es concentrar en el niño el hábito del ahorro. Entonces, eso funciona muy bien. En ese momento, México contaba con 680 millones de dólares en ahorro de niños. Entonces, es importante implementarlo en la cooperativa, no importa que sea cerrada o abierta, es crear un acápite que el niño pueda ahorrar, que el niño pueda tener una conciencia de que el consumismo no es la vía. Y en nuestro país el consumismo es un ejemplo grande. Yo en mi conferencia siempre pongo un ejemplo y digo, saco a una persona del público y le digo, si yo le entrego 1,000 pesos ahora mismo y le digo, vaya y abrace una cuenta al banco, por poner un ejemplo, si van al banco de reservas, que es el banco del Estado, lo primero que llegando a esa tarjeta bancaria que está en una plaza, lo primero que pasan por 1,054 tiendas. Cuando llegan al banco, que ven la fila, ya vienen con la mente calcomida de la tienda y la desmotivación al ver la fila. La desmotivación al ver la fila. Entonces, cuando se desmotivan por la fila, ¿qué hacen? Dicen, yo vuelvo después. Cuando se devuelven, hay un especial de pasillo, compran unas zapatillas, y en este caso son las mujeres, pero cuando ven que la zapatilla le costó 700, le quedan 300, yo no voy al banco por 300. Compran un helado, una cosa, y ya gastó los 1,000 pesos. Entonces, tenemos que crear ese hábito mental, porque ¿cuál es el músculo más importante que tiene el ser humano? Es el cerebro. Si educamos al cerebro, entonces vamos a tener un mejor resultado en el accionar de nosotros. Y preparar ese relevo. Debo decirte que CONAMA ahora puso en ejecución su nueva política de servicio y uno de los servicios es precisamente de ahorro infantil. Viene con una propaganda que se llama Ahorraventura, con unos dibujos animados, pero esa cuenta de ese niño no es de que se le va a descontar al papá directo como tiene CONAMA lo de cuentos, sino que el niño va a tener que ir a la oficina y llevar él su dinero, porque la idea es, como dice Claudio, crear el hábito de ahorro. Claro, eso es interesantísimo y está bellísimo y aplaudo esa moción. Y ahí que tú tocaste el tema del empalme generacional, que le hemos llamado así para no decir relevo, porque eso molesta mucho en el cooperativismo cuando tú hablas de relevo. Los grandes líderes entienden que uno quiere como desplazarlo.
Aquí tenemos que enfatizar mucho en ese tema del empalme generacional y empezar a dejar espacios para que uno lo pueda ocupar. O sea, lo digo, no lo digo por mí porque he tenido espacios donde caminar, pero hay unos jóvenes que a lo mejor no tienen la oportunidad de caminar y tienen mucho talento, tienen muchas aspiraciones, tienen muchas ideas. Creo que hay que empezar a ir dejando entrar, como lo acaba de hacer Conaco, que ahora su director ejecutivo es un joven, o sea, Davidson Jiménez, sí, es un joven, Así como es. lo acaba de hacer Maimón, que entre su consejo de administración tiene 2 jóvenes. Es ir dejando entrar para tener mucho de la experiencia y un poco Y lo nuevo. de la sagacidad, de la espontaneidad, de ese deseo de trabajar que tiene la juventud, de ese deseo de explorar, pero acompañado. Yo creo que eso debe pasar, debe ocurrir. Mili, te dije que era un plato fuerte. Así es. Muchas preguntas, ¿verdad? Y mucho contenido real. Una última de mi parte, Claudio. Tú hablaste de la biblioteca virtual que está en Guayabo. Sí, ¿cómo uno puede acceder a esta biblioteca? Y si hay algunos planes de hacerla como más, abrirla más, qué sé yo. Bueno, la biblioteca, en el tema de la apertura, te quiero informar que la biblioteca también está enlazada con la Liga de Cooperativas de Estados Unidos. O sea, ellos pidieron querer enlazar la biblioteca y se les dio el permiso. Sí. O sea, ellos tienen alojada en su aula virtual, tienen el link de la biblioteca y tú entras y ves los libros. En la actualidad tenemos 678 libros colgados ahí. Y la biblioteca, en 9 meses que tiene de colgada, tiene más de 150,000 visitas. O sea, ha permitido que la gente pueda diversificarse. Tiene su primer libro, que es la Biblia. Está iniciando la biblioteca, tenemos la Biblia. De ahí están los libros dominicanos, que quiero hacer un llamado a los dominicanos. Es el área que tenemos un poco más floja. A que aporten su libro. Claro. Nosotros decidimos poner los libros no descargables para que los autores no se sientan mal, sino que la gente lo pueda leer desde ahí. Pero apórtenlo, vamos a contribuir. Ahí están mis 2 libros que ya están en escena y está el documento que construí para el Congreso de Mujer COP. Está ahí. Cualquiera puede entrar y leerlo. O sea, no podemos tener temor de eso. Y la biblioteca ha tenido la oportunidad de enlazar otros países. Por ejemplo, Perú está interesado en enlazar la biblioteca en la Confederación de Cooperativas. Y así el Ecuador. El Ecuador acaba de invitarme a una conferencia por el tema de la biblioteca. Quieren conocer. Es la Federación APROCHAC de Río Grande. Entonces, y los organismos de integración de nosotros, Claudio, no se han entrelazado. Te comento que cuando surgió la idea, que fue luego de la Feria del Libro, yo presenté la propuesta a varios de los organismos de integración, la idea macro, que era lo que yo había plasmado en un documento, porque lo que yo pienso, todo lo que pienso lo escribo, la idea, y después le doy forma. Pero yo lo escribo en Word, ahí empiezo a escribir, y después hay muchas incoherencias. Y un día lo toma y lo desarrolla. Sí, y le doy forma. Entonces, lo presenté a varios de los organismos de integración y no funcionó, porque no se interesaron. Pero el auge que ha tenido, yo sí cualquier cooperativa que se acerque y quiera que desarrollemos la idea, perfecto, porque sería importante. Sí. Sería importante que se replique el modelo, que se le dé el toque de cada cooperativa, que aunque tengan los mismos libros, hayan otros libros, o se motive la lectura. Por ejemplo, una cooperativa de la nuestra que se motive al tema de incentivar la escritura, de que la gente escriba literatura cooperativa. Por ejemplo, no ha llegado una mujer cooperativista todavía que haya escrito. Y tenemos mucha lideresa cooperativa. Hablando. Sí, bueno, dígame. Hablando de tú mencionas a la mujer, ya la he mencionado varias veces que está en esta pequeña conversación, y pues
Vi que también trabajaste con la elaboración del 5º Congreso de Cooperativismo de Mujer Coop. Entonces, sí. ¿puedes hablarme un poquito de esto, de Mujer Coop? Mira, Mujer Coop es una herramienta muy parecida al CNJ Coop. Es una herramienta que se creó con miras a desarrollar, las mujeres puedan desarrollar sus propias actividades. Surge desde el seno del CONACO, al igual que del CNJ Coop, y permite que las mujeres se integren de manera directa y creen su espacio de discusión. Ese congreso, el último congreso, el 6º congreso, que fue el año pasado, fue un congreso riquísimo, porque tuvimos expositores, tanto nacionales como internacionales, en diferentes ramas, que no solo fue el cooperativismo. Hablamos de violencia, tanto de mujer como de intrafamiliar. Hablamos de medio ambiente, se habló de medio ambiente, se habló de comunicación en las cooperativas, que es una de las carencias que tenemos en el sector cooperativo. Aquí lo que tenemos son redes sociales y páginas web, pero no tenemos, en la mayoría no tenemos comunicación como tal. O sea, no hay un segmento comunicacional que difunda la información. Fíjate que, por ejemplo, tú agarras la banca comercial y la banca comercial tiene una estampida de comunicadores que difunde el mensaje, pero las cooperativas somos temerosas de eso. Entonces, cuando sale... Eufrasia es producto de ese modelo. Así es. Entonces, cuando sale una deficiencia del sector cooperativo, nos avasallan porque tienen los mecanismos, tienen las herramientas y no hemos logrado concretar o unirnos para poder defender el sector de manera comunicacional. Claudio, el próximo año está siendo declarado como Año Internacional del Cooperativismo. Así es. No sé qué planes tiene el movimiento, los organismos de integración para desarrollar durante ese año, pero creo que debemos enfatizar en eso que tú dices de la comunicación, la lectura, la interacción entre las cooperativas, fortalecer eso. Claro, y mostrar nuestras bondades, Rafael, porque, por ejemplo, tú te das cuenta, nosotros en el país tenemos una diversificación de tipología de cooperativas. Nosotros tenemos cooperativas que producen, aquí tenemos, por ejemplo, en el sur, en Asua, tenemos una de las cooperativas que producen más como el 40, en este momento produce el 40% del banano que se exportaba a España, que es Coprobata. Sí. Entonces, tenemos Ecobanco, que está en el lado ya de lo que tiene que ver con la línea noroeste. Esas son cooperativas que exportan banano. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que supimos de ese movimiento? Porque los reyes de España vinieron a visitar esas cooperativas, porque ellos vinieron a observar el producto. Pero tenemos también en Asua una cooperativa productora del tomatito pequeñito, del tomatito tipo limoncillo, tipo pequeñito, que se usaba en la Casa Blanca, que es el que se usa en la Casa Blanca y es exportado de República Dominicana. Pero, Claudio, y perdona que te interrumpa. Sí. No, en este país lo que más se come es arroz. Y nosotros tenemos una cooperativa de arroz. Y los cooperativistas son los que menos le compran a esa cooperativa. Lo que menos la usan. Pero entonces es ahí donde tenemos que ir. Si nos vamos al este, tenemos los ganaderos del este que producen leche, queso y todos sus derivados. Entonces tenemos que difundir esa información porque nos están viendo como personas, como entes divididos por la falta de comunicación. Entonces, si tú te pones a analizar, Rafael, aquí en el país está introducida la leche de Dos Pinos y todo su producto, todo su derivado. Sí. ¿Quién la trae al país? Es distribuidora Corripio, que no es ni siquiera un cooperativista ni una cooperativa. Que así eso debió traerlo el sector cooperativo, porque es una cooperativa. Así es. Eso debió traerlo el sector cooperativo, pero la timidez, la falta de unidad a la hora de criterio, a la hora de ejecutar las acciones, ha permitido que nos roben el espacio y que no nos desconozcan. Nosotros tenemos que hacerle frente, que el presidente de la República, que el Congreso sepa que el movimiento cooperativo está ahí y que somos fuertes y que tenemos unas raíces sólidas. Aquí solamente se habla, por ejemplo, el caso Coherrera se ha matizado muchísimo y tú te pones a decir, Coherrera quebró, no, Coherrera está intervenido.
Incluso el domingo van a rendir informes de lo que se está haciendo, porque el IDECOP está saneando la cartera, organizando los procesos para poder darle cumplimiento a los asociados, pero no se informa ni siquiera eso. Así Mientras tanto, se crea la metodología de que quebró. Así pero es. No ha sido así. Bueno, Mili, yo creo que vamos a tener que invitar a Claudio de nuevo. Yo siempre estaré a la orden para ustedes. Muchas gracias, Claudio, por haber estado con nosotros. Pues hablándonos un poquito de, aparte del Congreso, ¿verdad?, que internacional que será en Colombia, también un poquito de lo que es el cooperativismo y cómo, ¿verdad?, nos ayudaría en todo momento, principalmente a los niños y a los jóvenes de estos tiempos que también necesitan, ¿verdad?, ser motivados. Creo que ahora mismo hay una ola de que hay que vivir lo que uno tiene y no guardar. Creo que es una filosofía nueva. Me enseñaron desde pequeña, ¿verdad?, a ahorrar. Como te decía, en los tiempos de uno, pues, aunque no fuera cuenta propia, pues había cómo ahorrar. Sí, pero así es. ¿Verdad? Lo que es el internet, la nueva ola de que sí, todos los días hay, pues no. Los judíos también dicen que hay una parte, pues que hay que ahorrar, y pues los judíos son de las personas más mejores posicionadas en este mundo, creo, si no me equivoco, económicamente, No. pero siempre dicen que hay que guardar. Diga. Claro, y si analizamos el contexto cooperativo, en la mayoría de países del mundo, en raras excepciones, el cooperativismo nace de la doctrina cristiana. O sea, nosotros somos un cimiento de la cooperativa cristiana, de la parte del cristianismo. Y yo siempre, bueno, mi primer libro está escrito que yo considero que el primer cooperativista del mundo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue formar personas para difundir su palabra. Eso es lo que hacemos los cooperativistas, formar personas para que conozcan la doctrina. Y compartió, coayudó, se involucró en un proceso de cooperación continua para poder desarrollar lo que él entendió que debió ser. Entonces creo que debemos adoptar esa doctrina cooperativa, debemos adoptar esa doctrina fundamentada en principios y valores que va a permitir que nosotros podamos desarrollar un sano y una plena condición, tanto económico como social. Así es. Bueno, es Claudio, como dijimos, sin desperdicio. Agradecemos, Claudio, tu participación y le vamos a dar seguimiento el 14 y 15 de noviembre al 5º Congreso y extraer de allá las conclusiones y exponerlas aquí también. Sí, claro que sí, claro que sí. Eso será relativamente un compromiso que tenemos ya con ustedes para que el país se entere de las informaciones que se han manejado y de las conclusiones que puede tener y cuán beneficioso puede ser para nosotros.